Damos inicio a la audiencia pública para dar cumplimiento al manual. En consecuencia, sírvase, señor doctor, exponer cuáles son las motivaciones para su aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia. Muy buenos días, mi nombre es Amado Romero Galarza, tengo 46 años de edad, nacido en el Cantón Balsas, provincia del Oro. El por qué aspiro a ser parte de la Corte Nacional de Justicia, en primer lugar quiero abordar el tema de que la Administración de Justicia es un servicio a la colectividad, es un servicio a la comunidad con transparencia, honestidad, independencia, celeridad. Entonces lo fundamental es comprender que la Corte Nacional de Justicia es una instancia más, un escenario más, donde se tiene que desarrollar todo este proceso de administración de justicia. Los jueces, juezas, somos en definitiva servidores públicos, servidores judiciales para dar y no recibir, para multiplicar, no dividir, para sumar, no para restar, porque en definitiva esta es la posición del servidor judicial, es decir, siempre viendo al usuario, a la usuaria, a los ciudadanos, a las ciudadanas, como el norte, como el sur, como el este, como el oeste de todas las decisiones judiciales, siempre teniendo presente que el más grande, o una de las finalidades del Estado es justamente la paz social, la necesidad de comprender que a partir del 2008 Ecuador sufre una serie de transformaciones sociales, fundamentalmente en el ámbito jurídico, con la vigencia de una nueva Constitución que nos da una nueva visión de un Estado constitucional de derechos y justicia que debe ser construido por los operadores de justicia, fundamentalmente a través del desarrollo progresivo de los derechos que reconoce la Constitución a través de la jurisprudencia. Entonces hay que tener esa visión clara del por qué se quiere llegar a la Corte Nacional de Justicia como un servicio a la colectividad dentro de un proceso con transparencia, imparcialidad, celeridad. Dentro de este marco debemos tener presente que cada etapa del proceso, por ejemplo, jueces de primer nivel, jueces de segunda instancia, y los jueces de la Corte Nacional de Justicia, en definitiva, prestan un servicio público. Eso es lo fundamental, donde el centro de todas nuestras actuaciones tienen que ser los usuarios, ciudadanos y ciudadanas. Si analizamos lo que hace el juez de primer nivel, es el gran constructor de ese proceso que se inicia con una demanda que el juez tiene que calificar su competencia, tiene que calificar si es que es procedente aceptar a trámite esa demanda. Luego, al final, va a dictar una sentencia. Entonces, el gran peso de la interpretación de la ley, ese contacto directo con los usuarios y usuarias, son de los jueces de primer nivel. El juez de primer nivel dicta una sentencia. Esa sentencia puede, en muchos de los casos, la interpretación que haga no ser la correcta, puede equivocarse en esa interpretación, pero es parte de un riesgo permitido dentro de una sociedad. Por eso se instituyen las instancias. Los justiciables pueden interponer el recurso de apelación para que sea un tribunal quien valore lo realizado por el juez de primer nivel, pueda confirmar, reformar o revocar una resolución. Es aquí donde en cada provincia se va construyendo de una u otra manera una jurisprudencia de carácter provincial, pero no es menos cierto que esa visión o esa interpretación de la norma jurídica se queda en una provincia. En otras provincias pueden tener sobre un mismo punto de derecho interpretaciones diferentes. Aquí es donde entra la Corte Nacional de Justicia como órgano de casación o como órgano de revisión, de dar las luces necesarias, esa luz que irradia todo el ordenamiento jurídico y básicamente a los operadores de justicia de primer y segundo nivel para que las interpretaciones sigan esa línea de desarrollo normativo que permita ir desarrollando los derechos consagrados en la Constitución. La gran herramienta que tiene la Corte Nacional de Justicia justamente es a través de los fallos que dicta, los fallos de triple reiteración, el Pleno resolver esos precedentes jurisprudenciales que servirán de luces para una correcta administración de justicia. Entonces, si comprendemos, si tenemos la visión del juez de primer nivel, si tenemos esa visión del juez de Corte Provincial de Justicia, vamos a tener esa visión
de unificar esa jurisprudencia a nivel nacional, de indicar el camino a los operadores de justicia para ir construyendo esa sociedad que es la que nos dice la Constitución del 2008. Esa es la gran necesidad y quizás esa es mi aspiración del por qué quiero ser juez de la Corte Nacional de Justicia, de colaborar en este gran proyecto de construcción de esta nueva sociedad, de un Estado constitucional de derechos y justicia, fundamentalmente buscar esa paz social que es tan necesario en toda sociedad, pero asimismo dar esa luz necesaria para que no solo seamos los importadores muchas de las veces de conocimientos, de jurisprudencia de otras cortes regionales, sino más bien ir creando nuestra propia doctrina y, por qué no decirlo, ser un referente regional y mundial. Entonces la necesidad es de tener siempre al usuario, a la ciudadana, a los ciudadanos como el centro de nuestras actuaciones, porque somos jueces, pero antes que ser jueces somos servidores judiciales, somos servidores públicos con una visión específica consagrada en la Constitución y la ley. En cuanto a la experiencia profesional, soy doctor en jurisprudencia, abogado de los Tribunales de Justicia de la República por la Universidad de Cuenca. He ejercido la profesión en el ámbito privado como asesor jurídico de algunas entidades gremiales, a nivel de banca también. He ejercido también funciones de asesoría a nivel de entidades públicas en la provincia de Lora, Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, docente universitario, subdirector de la Escuela de Derecho en una universidad de Machala, eso en el ámbito privado y público, pero también tengo experiencia en el ámbito jurisdiccional. He sido juez ocasional de trabajo por más de 2 años, luego he participado en un concurso de méritos y oposición para juez de niñez y adolescencia, he pasado una evaluación interna, luego he participado para juez de Corte Provincial de Justicia en la provincia de Loro, se me ha designado juez de Corte Provincial de Justicia y hoy por hoy, gracias a esa confianza de compañeros y compañeras, ejerzo la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Oro. Eso en el ámbito profesional. En el ámbito académico tenemos una maestría en docencia universitaria, una especialización en mediación y arbitraje, un diplomado en derechos constitucionales, derechos humanos, una especialización en la misma rama y egresado de una maestría de derecho constitucional. Quizás esta visión es a ser parte de un juez de primer nivel en áreas tan sensibles como el área social, como es lo laboral, como es niñez, nos permite tener esa sensibilidad y esa visión necesaria para ir construyendo esta visión de este Estado constitucional de derechos y justicia, siempre teniendo como norte de nuestras actuaciones, el centro de nuestras actuaciones, a los usuarios y usuarias. En definitiva, la razón de ser del servicio público judicial, un servicio a la comunidad. ¿Cómo concibo yo la administración de justicia en el Ecuador? Indudablemente que la administración de justicia debe concebírsela siempre en el sentido de dar a los usuarios, a las usuarias. Siempre repito lo que dije al comienzo de mi intervención, siempre tener ese norte, que nosotros somos servidores judiciales, con el rol de jueces, pero justamente para servir a los usuarios y usuarias, un servicio a la comunidad, de ir construyendo esa sociedad, de ir construyendo ese summa causae, ese buen vivir, que es lo que hoy por hoy postula la Constitución de la República del Ecuador. Nosotros debemos comprender que la potestad de administrar justicia emana del pueblo soberano, y es por eso que en la frase que los operadores de justicia día a día cuando resolvemos, siempre ponemos por administrando justicia en nombre del pueblo soberano, con fundamento en la Constitución y en las leyes, es lo que debemos administrar justicia. Entonces lo fundamental es comprender que como operadores de justicia somos herederos de una rica tradición que data de miles de años. Recordemos que en la antigüedad la concepción era de que el Dios juzgaba a los seres humanos, y esto lo vemos en el Génesis, en la Biblia, cuando Dios aparece juzgando a Adán y Eva. Pero cuando nosotros vemos ya el desarrollo social, encontramos por ejemplo, que en Babilonia es el Dios, es el rey
o es Dios quien entrega la ley al soberano para que éste sea quien administre justicia. Y es por eso que durante muchos siglos la concepción ha sido de que se administra justicia en nombre del rey. Con la Revolución Francesa eso cambió radicalmente, en donde la soberanía ya radica en el pueblo. Y es eso que hoy por hoy nosotros simplemente somos unos representantes del pueblo para la administración de justicia. Por eso somos servidores judiciales, por eso estamos para servir. Debemos también comprender que los órganos de la función judicial gozan de una independencia interna y externa. Por lo tanto, nos corresponde a los operadores de justicia luchar por esa independencia interna y externa. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestros fallos, con la argumentación, con la motivación necesaria que permita al justiciable tener la certeza de que las decisiones que dictan los operadores de justicia corresponden a la equidad, corresponde a la justicia, con fundamento en la Constitución, con fundamento en la ley. Porque solo de esa manera, cuando actuamos con esa independencia, podemos ir construyendo una cultura de paz, una cultura de respeto, que es lo que se necesita en esta sociedad y en cualquier sociedad, que la ciudadanía confíe en sus operadores de justicia y confíen no a ciegas, sino porque ven los resultados en una sentencia. Muchas de las veces podemos estar en desacuerdo con lo que un juez resuelve, pero en realidad el respeto es fundamental dentro de este proceso. ¿Cómo concibo la administración de justicia en el Ecuador? Debemos comprender que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y no un fin en sí mismo. Por lo tanto, tenemos que tener esa visión necesaria para que los operadores de justicia se fijen en la finalidad y no en el medio, porque no es inadmisible que muchas de las veces por solas omisiones de formalidades se pretenda declarar la nulidad y no se le concede el derecho que una parte reclama. Fundamentalmente hablemos en áreas tan sensibles como el área penal, como el área de niñez, como el área laboral. Entonces hay que tener esa sensibilidad necesaria, comprender que muchas de las veces quizás son situaciones que se ha fallado un proceso, pero que pueden ser convalidadas porque no se ha violado el debido proceso. Pero fundamentalmente la visión que tengo de la administración de justicia en el Ecuador, como lo dije, es esa luz que tiene que dar la Corte Nacional de Justicia. Esa luz a través de ¿qué? De los fallos de casación, de los fallos de revisión y a través de los precedentes jurisprudenciales con ese carácter obligatorio de ir creando el camino, de ir allanando el camino de que los jueces de primer y segundo nivel tengan esa visión necesaria para unificar esos criterios, para crear o para dar esa seguridad jurídica que reclama el país, que reclaman los justiciables, que reclaman los usuarios. Entonces, de esa manera comprendemos la administración de justicia y como comencé mi intervención, siempre teniendo presente que los operadores de justicia, sea de primer nivel, segundo nivel o de casación, Corte Nacional de Justicia, estamos para servir. Somos servidores judiciales con una finalidad consagrada en la Constitución y en la ley y siempre aportando para ese desarrollo normativo que nos permita esa progresividad de los derechos. Bien, usted ha resaltado muy bien respecto a la independencia de la función judicial. La Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, así lo determina, que la función judicial debe ser independiente, independencia externa e interna. Nadie le puede interferir en su resolución. Incluso el superior no puede sino conocer lo que en virtud del recurso le va en conocimiento. Así es. Pero el propio Código Orgánico de la Función Judicial establece como atribuciones del Consejo que debe controlar la disciplina y entre las infracciones que establece que cometen los servidores judiciales está el de no haber fundamentado debidamente la sentencia y establece cuánto se ha de entender
que no está debidamente fundamentado. Esta es infracción grave. Y hay otra infracción gravísima, cuando la sentencia ha sido objeto de error y es un error que no se puede tolerar. Mi pregunta va, si la Constitución y la ley garantizan la independencia de la función judicial, el Consejo de la Judicatura, al conocer una queja, denuncia o de oficio, si es que no se ha fundamentado una resolución o si hay un error inexcusable, tendrá que analizar el proceso y entrar a decidir sobre asuntos jurisdiccionales. Tendrá que hacer juicios de valor. ¿No encuentra usted en eso una contradicción? Bueno, el tema de la fundamentación, indudablemente que es una obligación y una responsabilidad del operador de justicia consagrada en la Constitución y la ley. Y siempre el juez tiene que hacer esa motivación, que no es otra cosa que la pertinencia de la aplicación de la norma jurídica al caso concreto. Exactamente. Y tiene que hacerlo desde la argumentación jurídica, es decir, dar razones, porque no puede ser una decisión arbitraria, sino simplemente hay que dar razones, y cuando damos razones tratamos de convencer. Tratamos de convencer a quién, en primer lugar, a las partes procesales de que el fallo es justo, de que se apega a la norma constitucional, a la norma legal, pero asimismo tratar de convencer a todo el imaginario social, a toda la colectividad de que lo que hace el juez es lo correcto. En mi intervención decía que dentro de la sociedad nosotros cumplimos roles, ¿verdad? Y ese rol de operador de justicia, como parte de la sociedad, muchas de las veces existen riesgos permitidos. Y es por eso que existen las instancias, porque imaginémonos que un juez no falle en el sentido de que no cometa ningún error. ¿Habría la necesidad de que existan las Cortes provinciales? ¿Habría la necesidad de que exista la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, Cortes Interamericanas o Cortes de Derechos Humanos? Si el juez de primera instancia, que es el que va formando ese proceso, va haciendo ese proceso, da una resolución que es justa, que todo el mundo la acepta, ya no habría necesidad de toda esta estructura orgánica, vertical, pero como parte de una sociedad existen esos riesgos, porque los jueces no somos infalibles, y por eso se instituyen los recursos, y por eso el legislador, el asambleísta, que es sabio, también permite que se pueda atacar la sentencia vía recurso de casación, incluso si se ha vulnerado derechos constitucionales o el debido proceso, pueden interponer las acciones extraordinarias de protección de derechos. Entonces, ahí viene ese complemento que debe existir y esa luz que yo le decía que debe irradiar de la Corte Nacional de Justicia para ir encauzando las decisiones de los jueces. Indudablemente que la función judicial tiene el órgano jurisdiccional que somos los jueces, los órganos autónomos, Defensoría Pública, Fiscalía, y el órgano de administración, control y sanción de los servidores judiciales. Es lógico, nadie puede desconocer esa realidad. El famoso error inexcusable que tanto se habla, indudablemente está reglamentado y consta en la ley como una atribución del Consejo de la Judicatura. Hay puntos de vista en este sentido de que, por un lado, se requiere decisión judicial manifestando que debe ser justamente los jueces, sea de alzada o en este caso un juez constitucional que diga el operador de justicia cometió un error inexcusable para que pueda actuar el Consejo de la Judicatura. Le escuchaba en esta mañana al doctor Gustavo Yal, él consideraba que esa es una vía y que la otra vía la pueden hacer directamente. Yo creo que ese es un tema que si usted le pregunta a todos los operadores de justicia, le van a decir, quizás falta una ampliación de lo que es el error inexcusable y en qué casos el Consejo de la Judicatura podría directamente entrar a conocer y en qué casos se necesita
se necesita que haya una resolución de un órgano jurisdiccional en ese sentido. Es una situación que genera polémica, pero es indudable que tenemos el órgano de control y el órgano de sanción que tiene esa atribución. Lo importante es que esta figura sea definida en su real contexto por la Corte Nacional de Justicia y por el Consejo de la Judicatura, como los dos órganos que en sus competencias tienen o rigen los destinos de la función judicial. Usted, de llegar a la Corte Nacional de Justicia, ¿provocaría una reforma o una aclaración de estas disposiciones para que el órgano administrativo conozca lo que es administrativo y el órgano jurisdiccional exclusivamente lo jurisdiccional? Sí, o sea, a mí me parece que somos constructores de un nuevo Estado, ¿verdad? La historia nos ha puesto en este escenario y a partir del 2008 tenemos que ir construyendo, como les decía, ese Estado constitucional de derechos y justicia, esa finalidad que es la paz social. Indudablemente el doctor Gustavo Yal tiene una larga experiencia administrativa, pero fundamentalmente es un mediador. Y yo creo que dentro de ese contexto de mediación, tranquilamente las dos cabezas de las instituciones de la función judicial, el órgano administrativo y el órgano jurisdiccional, pueden entrar a analizar esta figura. Indudablemente que como partes, como usted dice, tenemos una justa aspiración de ser elegidos, de ser favorecidos en este concurso, seremos, como le decía, para dar, para sumar, para aportar un granito de arena en todos estos cambios y estas transformaciones. Y yo creo que uno de los temas que se ha tocado es justamente el error inexcusable. Muy bien, doctor. Gracias. Ha terminado su audiencia. Tiene que firmar el acta. Gracias. Hasta luego, doctor. Espere que tengo que darle una copia del acta.